¿Qué tal amigos de los Socceraditos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes aquí transmitiendo desde Instagram Live para todo nuestro auditorio, mis queridos amigos Socceradictos. Y pues bueno, esta noche tenemos a un peculiar invitado muy especial, sobre todo en gran parte para la familia artística, ¿por qué no? También un poco eh, en la cuestión de la actuación, por supuesto, y para los pamboleros de corazón, pues bueno. Regresa un viejo conocido de este lugar, Nuevo Toledo, que durante cerca de 5 años nos presentó muchas historias muy icónicas de esta sensacional serie, como lo fue Club de Cuervos, que fue todo un éxito para la compañía, por la cual estuvo cerca de 4 temporadas más un spin-off. Bueno, fueron dos, perdón, dos, me parece que fueron dos, y la verdad es que fueron un verdadero éxito. La verdad es que nadie se lo esperaba. De hecho, esta serie, como curiosidad, fue la primera serie en habla hispana que tuvo Netflix. Fue la primera que tuvieron, que la apostaron. Y bueno, afortunadamente les fue bastante bien. De hecho, como les digo, superaron las expectativas. Y la verdad es que tiene ese toque muy peculiar de hablar hasta cierto punto de manera sarcástica, parodiando las situaciones que se suscitan y se siguen suscitando después de algunos ayeres aquí en el fútbol mexicano, que sabemos que vaya que está dando mucho de qué hablar. Y bueno, en este momento ya vamos a enlazarnos con nuestro Sandoval, actor, distinguido actor, y como les digo, para la banda pambolera, el buen Cuau Cruz, quien dio el salto. ¿Qué tal, Said? Muy buenas noches. Hola, Tal hola, Uriel buenas Campos de los noches. Superadictos. ¿Cómo ¿Qué tal? están? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Excelente, eso es todo. Muy bien. Bueno, pues estábamos aquí entrando ya en ambiente con la banda pambolera que nos está siguiendo. Estábamos platicando, recordando un poco acerca de tu destacada actuación y muy, muy curiosa, pero fija que también es algo que vamos a abordar un poquito más adelante. El hecho de haber personificado a un personaje, valga la redundancia, como fue el buen Cuau Cruz, terminó, al menos en los que somos muy fanáticos del fútbol, reflejando muchas situaciones de las cuales se viven actualmente en la cuestión. Sí, sí, te da risa porque sabes que es cierto. Pero bueno, mi estimado Said, antes de empezar esta breve charla, te agradezco el tiempo que tienes con nosotros y pues bueno, vamos a arrancar. Ok, bueno, antes de empezar, saludos para Jorge Emilio Sáenz, que nos está diciendo, bueno, te está haciendo una pregunta, mi estimado Said, dice, tengo una Sí. pregunta, se dice que el Club de Cuervos puede ser realidad en unos años como equipo de primera edición. Si esto pasa, ¿tú crees que pueda ser o que pueda captar tal vez la misma atención que lo obtuvo como una serie de streaming? Sin lugar a dudas, pero bueno, eso ya se verá. Creo que justo a final de cuentas, si hay gente interesada en hacer que esto suceda, en convertir esto en realidad, es porque sigue siendo rentable y sigue siendo negocio de alguna forma. Entonces, recordemos aquella frase que dice el buen Bardem dentro de la serie, justamente, que es lamentablemente el fútbol no es un deporte, es un negocio. Y mientras la gente siga creyendo que el nombre de Club de Cuervos FC será un negocio, seguramente habrá gente detrás de ese nombre y detrás del logo y detrás de la idea de generarlo como equipo. Sí, la verdad es que fue un verdadero trancazo. De hecho, comentábamos que fue la primera serie de que Netflix lanza de manera en habla hispana para el público latinoamericano y también de España. Y la verdad es que rompió todos los récords. Así que, pero bueno, ya vamos a estar platicando poco a poco de eso. Mis estimados, ahí platícanos. Obviamente sabemos todos que eres un actor, un actorazo. Has tenido experiencia tanto en la pantalla chica y también en los escenarios. Platícanos un poco cómo fueron tus inicios. Pues comencé realmente, mi carrera comienza realmente terminando la carrera, que eso fue en el año 2008, hace 12 añitos ya de haber egresado. Y pues nada, comencé a involucrarme en el medio justo a partir del teatro. Yo soy de Guadalajara y en la ciudad de Guadalajara lo que más se hace actualmente es teatro. Entonces, pues comencé a incursionar, comencé a adentrarme en el medio laboral y poco a poco fui generándome pues mayores oportunidades hasta el momento en el que decido viajar a la Ciudad de México. La verdad es que decido viajar a la Ciudad de México buscando hacer teatro acá. eh, y bueno, pues sorpresa te da la vida te da sorpresas. Muchas cosas se movieron, muchas cosas sucedieron.
Realmente no estaba entre mis intereses el hecho de hacer cine o televisión, desconocía bastante al respecto, pero fue por ahí de un 2014, 2015 cuando entro en este primer gran proyecto que es Club de Cuervos y, y termino enamorándome igualmente de la televisión y del cine y entendiendo el lenguaje y aprendiendo muchísimas cosas y conociendo gente nueva, compañeros nuevos, nuevos directores, gente inteligente, gente trabajadora, gente excepcional que sin lugar a dudas termina contagiándome su gran amor por el séptimo arte y pues igualmente por la televisión. Sí, bueno, imagínate, acabas de darnos un dato muy curioso, ¿no? Yo quiero pensar que tu principal, obviamente, razón por la cual querías destacar en artes escénicas era el teatro, ¿no? Algo que, exactamente, algo que tal vez a lo mejor, sobre todo un poco las nuevas generaciones, tal vez no están muy acostumbrados, porque hay que recordar que el teatro es uno de los artes escénicas pues más populares desde hace, yo diría siglos incluso, ¿no? Es una manera de hacer arte, o en este caso de actuación muy completa. Digo, no soy experto en el tema, pero yo recuerdo que cuando era pequeño sí me inculcaban mucho eso de ir al teatro, sobre todo, fíjate, los musicales de Disney y todo eso, pero bueno, a final de cuentas, pues el tener a los actores en escena, verlos bailar, verlos actuar, y bueno, uno se preguntaba, bueno, ¿qué tan difícil o qué tan complicado podría ser la preparación que tienen los mismos? Porque una cosa es estar ante una cámara y otra cosa muy diferente es estar ante un público en vivo. Completamente, completamente diferentes, sin embargo, en cada una de ellas se corren ciertos riesgos y hay ciertas necesidades básicas de conocimiento que hay que desarrollar para poder desenvolverse de la mejor forma en cada uno de estos medios. Es bastante interesante desde el lado actoral el poder diversificarse y el poder entender cómo es que funciona cada uno de estos medios para interpretar o para ejecutar tu trabajo de forma correcta. Sí, la verdad es que sí, yo, te digo una persona, o sea, yo estaba yo muy chico. Y en esas inquietudes que cuando eres un pequeño, pues empiezas, o sea, cómo es que lo hacen tan bien, tan, ¿no? O sea, que pareciera que no se equivocan o ensayan. Obviamente es una preparación, tú lo acabas de decir, es arduo, es diferente, horas tras horas, pero yo creo, mi estimado Said, algo en que concordamos que cuando tú haces algo que realmente amas con esa pasión y con ese orgullo, pues no te cuesta tanto trabajo, ¿no? Yo creo que la palabra sacrificio se convierte en algo que disfrutas y lo mejor de todo es la recompensa con la cual es el fruto del trabajo. Claro, es un gusto, es un gozo y termina por ser algo muy placentero el hecho de poder estar ahí, el hecho de poder pisar un escenario, un set, una locación. Sí, creo que no es un sacrificio, creo que de pronto el sacrificio está más bien afuera, en el día a día, en el generar de empleo, en el generar trabajo y en el seguir vigente y en el seguir aprendiendo y estudiando cada día e intentando volverte mejor cada día dentro de lo que haces. Creo que es ahí donde radican realmente las complicaciones. Sí, la verdad es que sí, sobre todo con cuestiones tal vez como lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Que yo creo que ya todos estamos un poco hartos, cansados, y te lo digo igual a modo personal como medio deportivo, el tener que estar leyendo de 6 notas, 4 con esta situación, ¿no? Obviamente que la comunidad actoral también se ha visto afectada, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles podrían ser tal vez las claves para poder sobrellevar esta situación y poder incluso reconvertirte y aprender cosas nuevas, ¿no? Para que una vez que todos esperemos que esta situación levante, pues haya dejado una buena lección y sobre todo haya hecho un eco importante tal vez en tu carrera, ¿no? O en este caso las personas que se dedican a los medios artísticos. Pues justo eso, creo que podemos verlo de dos formas, podemos verlo como un gran problema y una gran complicación, que a final de cuentas sí lo es, pero creo que también podemos verlo como una gran oportunidad, un tiempo para leer, para estudiar, para aprender, para ensayar, para entrenar, para gestionar de proyectos personales, para armar carpetas, es decir, nuestro trabajo requiere de muchas cosas alrededor. La realidad es que de pronto no es solo actuar y ya, de pronto son horas silla que hay que ejercitar también, pues, ¿no? Sí, la verdad es que sí, en todo tienes razón. Y bueno, obviamente tú con algunos años ya estando aquí, estando tanto en teatro como ya también en cine, ¿cuáles nos podrías compartir tal vez desde tu punto de vista también que son las bases para mantener alguien
como tú, de tu estatus, mantenerse vigente y sobre todo pues renovándose y demostrando pues cada vez más una versatilidad, ¿no? Que puedes en este caso tu trabajo y sobre todo que puedas dar y ofrecer aún más y ser más, ¿cómo decirlo?, más completo. Pues no parar, buscar la forma de no parar, porque creo que no hay una receta, creo que no hay una forma de hacer las cosas. Estamos o somos partícipes de una carrera tan amplia que la verdad es que tenemos que cubrir la mayor cantidad de áreas posibles para intentar desarrollarnos. Es decir, en mi caso, yo lo que considero fielmente, yo lo llamo colocarse en el aparador, y es que yo intento producir y gestionar mis propios proyectos para mantenerme trabajando y mantenerme vigente. También somos parte de pronto de de un oficio que, que es muy truculento y es muy engañoso en muchos sentidos. Si pasamos mucho tiempo sin hacer nada, la cabeza comienza a jugar malas pasadas, muy malas pasadas. Creo que necesitamos mantenernos ocupados y qué mejor que haciendo lo que nos gusta. De pronto no vamos a estar generando ingresos, de pronto no vamos a estar generando una estabilidad económica, pero por lo menos mentalmente creo que podremos estar un poco más tranquilos y salir también de alguna forma de este encierro, pues más empáticos con el otro, más cercanos al otro, al prójimo. Y creo que a final de cuentas parte de ser actor, parte del oficio de ser actor es ser un gran observador y es lograr ser empático con todo aquel que te rodea. Entonces, pues bueno, creo que nuevamente que se convierte esto en oportunidades para observar y para intentar colocarnos en la posición en la que se encuentran muchos otros. La realidad es que lamentablemente no todos vivimos el mismo encierro, no todos vivimos la misma cuarentena, no todos vivimos la misma pandemia. Eh, de pronto podemos estarla pasando mal, pero hay gente que la está pasando mucho peor. Y si en nuestras manos está el poder ser empáticos y apoyar y hacer que la vida o el día o el momento de alguien sea mejor, pues creo que de eso se trataría, ¿no? Sí, yo creo, me quedo mucho con tu mensaje, fíjate, porque yo creo que varios de nosotros siempre hemos dicho, incluso independientemente de esto, que la empatía es un punto importante de nuestra sociedad, de cambio, de querer realmente hacer cosas buenas, importantes, y esta oportunidad, lejos a lo mejor de verla como una desgracia, porque mucha gente la ve como una desgracia, como algo malo. Tú acabas de encontrar un punto de oportunidad de mejora muy bueno, la empatía, ¿no? El ser empático, el ser consciente de la situación, el ser cercano, el realmente volvernos humanos de nuevo, ¿no? Porque algunas veces, incluso luego a veces en nuestro país decimos, es que tienen que pasar ciertas cosas para que la gente al fin entienda, ¿no? Tienen que pasar ciertas situaciones para que al fin asientes cabeza. No, yo creo que tu mensaje que nos compartes, no solo para mí, sino para toda la gente, yo creo que es una buena luz de un halo de tal vez de esperanza, de decir, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, ¿qué he estado haciendo mal? Y de repente ves un abanico de opciones y dices, bueno, yo creo que podemos ver esto como un reset, como un borrón en cuenta nueva, y yo creo que cuando esto pase, pues el objetivo es el mejor ser humano, así como lo enfatizas. Pues sí, creo plenamente que esta cuarentena y este encierro nos brinda muchísimas oportunidades. Habrá quien saldrá con cuadritos, ¿no? Y con un cuerpo sumamente ejercitado, lo cual está muy bien y es excelente. Eh, por mi parte, prefiero concentrarme en este momento en intentar salir o egresar de esta cuarentena como Graduarse. una persona un poco más observadora, como una persona un poco más empática y con un sentido de la otredad mucho más consciente. Creo que en la medida en la que como sociedad alcancemos a acercarnos al otro, comencemos a ser, pues sí, más empáticos y a brindar más cosas positivas en la medida de nuestras posibilidades, lograremos generar muchos cambios que a final de cuentas, como sociedad, como estado, como país, como nación, como mundo, se vuelven cada vez más necesarias.
Creo que estamos llenos de muchas cosas negativas a nuestro alrededor y no está en nadie más que en nosotros el poder modificarlas un poco día a día. Sí, sí, no, yo creo que definitivamente tienes toda la razón. La verdad es que ahora sí que ese mensaje yo creo que fue muy bueno porque yo ya no tengo, ahora sí algo más que complementar. Ya prácticamente lo dijiste todo, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno. La verdad es muy bueno y también de esa aprovechamos también para ver el lado humano de las figuras públicas porque muchas veces los vemos en pantalla, creemos que todo es perfecto, que todo es maravilloso. Incluso cuando nos vemos dijéramos, ay, cómo me gustaría ser como fulano, como fulana, ¿no? Como aquellos. Y, Mucho y en cuidado estos con lo que casos, uno desea a exactamente, veces. exactamente, sí, 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 y es un punto que también voy a tomar más adelante cuando entremos un poco al tema de Club de Cuervos, de querer estar allí, ay, cómo no, y en estos casos, en esas situaciones te das cuenta que somos tan comunes y tan iguales como cualquier otra persona, porque al final de cuentas, pues somos humanos. Claro, completamente. Así es. Pero bueno, ya vamos a entrar precisamente a esa situación de Club de Cuervos. Me mencionaste hace algunos segundos para quienes apenas nos están acompañando en este Instagram Live que tu primera gran oportunidad fue entrar a esta maravillosa serie dirigida por Gas Alarraqui. Y platícanos, ¿cómo fue ese proceso que se dio para que tú pudieras entrar a este proyecto que pintaba bastante bien y vaya que lo terminó siendo? Pues la realidad es que yo tenía cero conocimiento alrededor del proyecto. No sé si hubiera alguien que supiera antes de que este proyecto sucediera, que supiera que estaba programado en la agenda de Netflix, en la agenda de Gas. Eh, por mi parte, había un desconocimiento total. Para mí era un casting, simplemente. Un casting que llegó en un momento complejo y un tanto raro. La realidad es que saliendo de... Yo ya estaba regresando de Ciudad de México a Guadalajara porque ya me había agotado todo el dinero con el que había llegado. Había vendido todas mis cosas en la ciudad de Guadalajara para poder vivir o sobrevivir en la Ciudad de México. Y entonces, al agotárseme los recursos, pues yo ya iba de regreso a Ciudad de Guadalajara por una oportunidad que me habían ofrecido allá, que era dirigir una obra de los egresados de la Universidad de Guadalajara. Entonces, yo ya estaba llegando allá cuando me llaman de la castinera y me dicen, bueno, tienes un casting. ¿Cuándo? Mañana a la 1 de la tarde. Entonces tuve que regresar a Ciudad de México. Ya no tenía lugar, ya no tenía una casa, ya no tenía realmente a dónde llegar. Tuve que pedir favores que la verdad es que no creo que vaya a olvidar nunca y que me hacen estar muy agradecido justo con las personas que me recibieron en cada una de esas ocasiones por un lapso de un día, 2 días, una semana, 15 días de pronto. Era complejo. Sin embargo, hubo mucha gente que me apoyó y hubo mucha gente que terminó arropándome y con la cual estoy enormemente agradecido hasta la fecha. Después de realizar ese casting, pasaron 15 días, no, pasó una semana y me llamaron para hacer un callback, igual así de mañana a la 1 de la tarde, tuve que volver a viajar. Llegué, presenté el callback y una semana después pues me avisaron que era parte del proyecto. La realidad es que sí había una ligera sensación de gusto, de nervio, de no saber realmente qué era lo que iba a pasar, pero pues nada, me afiancé muchísimo a mi trabajo, a estudiar, a crear un personaje, a intentar contar o narrar algo de la forma más sencilla, que era a partir de mi creación y a partir de liberarla con mis compañeros y con la creación de mis compañeros. Y pues eso terminó resultando y terminó funcionando en algo maravilloso, que era poder estar con grandes personalidades dentro y fuera del set y convivir de forma increíble en todas y cada una de las ocasiones. No, pues vaya, antes que nada, vaya historia, porque la verdad es que sí, no es fácil, definitivamente con esto nos queda ya un poco más claras estas situaciones, ¿no? El hecho de haber prácticamente apostado el todo por el todo, básicamente, o era todo o era nada.
¿no? Y Claro. afortunadamente yo creo que la vida te tenía preparado tal vez ese buen camino, porque yo tal vez podríamos considerar que en ese aspecto pues, las casualidades no podían existir, ¿no? Cuando habías perdido a lo mejor ya decías, ese agotamiento emocional, físico, surge esta posibilidad que prácticamente te cambia la vida en 360 grados y pues a nosotros los fanáticos del fútbol nos regalaste un personaje que la verdad era bueno e interesante, sobre todo porque tenía una manera de pensar un poquito más recta, ¿no? Como de querer hacer las cosas. Y ahí es donde va esta situación. ¿Tú te inspiraste o cómo fue que preparaste a Cuauhtémoc Cruz para poderlo representar de tan magnífica idea en la serie? Pues había varios referentes en los cuales tenía el interés de basarme. Entre ellos, pues evidentemente estaba Cuauhtémoc Blanco, estaba Luis Hernández en algún momento, estaba Palencia, ¿no? Había jugadores que me parecía que eran muy representativos, porque si bien los jugadores que iban de salida y de los cuales yo en ese momento podía ser fanático, no sé, podríamos hablar de un Ramón Ramírez o podríamos hablar de un Cabrito Arellano, podríamos hablar de estas personalidades. eh, la realidad es que los personajes, las personalidades, mejor dicho, en las que me basé, creo que tenían y tienen un arraigo a a la selección, pero también a la tierra, al país. Eran gente son gente con virtudes y defectos muy marcados. Y creo que eso lo que muestra es una personalidad sumamente humana, porque creo que a final de cuentas todos somos eso, ¿no? No somos ni buenos ni malos al 100%, somos una mixtura completamente. Y creo que para crear un personaje se necesita justo eso, ir a profundidad, tocar las fibras humanas, reconocer lo bueno y lo malo que hay dentro de nosotros para poder transmitir desde ahí. Y en ese sentido, pues bueno, estas personalidades creo que tienen eh, esto en común, este arraigo a su tierra, este arraigo al fútbol y en momentos incluso llegaron a ser muy controversiales, lo cual era bastante bueno sumarlo para el mismo Cuauhtémoc Cruz, porque a final de cuentas me parece hasta la fecha que es un personaje que a mí me dejó mucho y me dejó aprendizaje y es un personaje muy, muy lindo para mí porque es un personaje sumamente incongruente, porque es un personaje que, que es muy recto en muchas cosas, que tiene deseos muy claros, pero que de pronto no acciona concretamente como dice ser o como piensa que es. Y creo que eso es algo que está sumamente impregnado en el ser humano y creo que consciente o inconscientemente es algo que tendríamos que cuidar, ¿no? Que nuestra boca diga o exprese realmente lo que hay dentro y realmente cómo accionamos, porque no es tan sencillo llegar a ello. De pronto la boca castiga. Sí, de hecho, exactamente dijiste algo prácticamente dando el sentido a que el ser humano debe ser alguien que vaya de frente, ¿no? De hecho, que sea lo más honesto, franco, transparente. Y precisamente, si nos acordamos a esta serie de Netflix, veíamos a Cuau, un jugador, una persona, un personaje que no se dejaba, que él defendía sus ideales y que hubo ahí unos ciertos cambios, ¿no? Porque era jugador referente de selección incluso y hay ciertos manejos, llega tu compadre Chava Iglesias Jr. A tomar la dirección, bueno, de la presidencia del equipo, llega un español que fue campeón con el Barcelona y del mundo, y ahí es cuando hay un punto de quiebra en tu personaje, porque mientras muchos otros pues tienen que aflojar, por así decirlo, o quedarse, pues bueno, ya ni modos, hay otros, en el caso también de del personaje Yanis Guerrero de Moy, que es otro también de los revolucionarios, y sobre todo el tuyo, que dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a rebajar a esto, toma, yo mejor agarro mi dignidad, como dijo un entrenador hace algunos años, y me voy. Pues sí, creo que es sumamente complicado estar soportando ciertas cosas dentro del fútbol. Creo que en ese sentido se vuelve algo muy interesante y muy contestatario de parte de Gary el poder retratar cada una de estas historias
Y no solo esto, sino el hecho de poder haber compartido con jugadores como el Kikín o como Rafa Márquez y poder dialogar con ellos y poder adentrarse cada vez más dentro de las historias mismas y cómo está lleno de cosas, el fútbol lleno de cosas tan mundanas también, al mismo tiempo que es un deporte sumamente visto y seguido por mucho del porcentaje de la sociedad de cada país, cómo en sus adentros puede ser una manzana tan podrida donde de pronto hay justo estas situaciones de violaciones o justo estas situaciones de si quieres debutar, tráeme a tu familiar, ¿no? A que Lo vimos pague en la primera otras por, temporada, exactamente, sí. o tener que pagar con efectivo, con dinero para poder debutar, o jugadores a los cuales no se les paga durante meses. No sé, hay muchas cosas dentro de los manejos que me parece que son deplorables. A final de cuentas, bueno, va a ser controversial mi comentario muy posiblemente, pero lo digo sin ninguna intención de ofender a nadie. Creo que a final de cuentas sucede lo mismo en el fútbol, sucede lo mismo en la religión, sucede lo mismo en muchísimas partes donde la fe o la religión no tiene nada de malo, es algo sumamente positivo y es algo sumamente lindo y debería de acercarnos justo a esta cosa de ser mejores personas. Igualmente sucede en el deporte en general, ¿no? Creo que el deporte debería de servir para inspirarnos, de servir para entretenernos, para divertirnos igualmente. Pero la realidad es que los sistemas políticos dentro del deporte, dentro de la religión, terminan terminan ensuciando y terminan destruyendo mucho de lo que debería de ser, ¿no? O de lo que creo que debería de ser. Sí, súper acertado el comentario, ¿no? Obviamente, el objetivo, uno de los objetivos que tenía Netflix con esa serie era, aparte de parodiar, pues mostrar esa dura realidad, porque es la situación de la idiosincrasia tal vez en nuestro país, pero enfocado al fútbol que tiene, como tú lo dijiste, socialmente muchos lazos, ¿no? Situaciones que acabas de mencionar que desgraciadamente han pasado y que incluso hasta el día de hoy van a seguir siendo tema de polémica porque vaya que sí dan mucho de qué hablar, muchos cuestionamientos, pero exactamente lo que mencionas es, estás ahora sí como que en el mero punto, ¿no? Y eso fue algo en lo personal, en lo particular, que a mí me quedó claro y a mí me gustó el cómo se retrató tanto de tu personaje como de los demás y como del libreto escrito por Gas, que fue el que escribió y dirigió esta muy buena serie, que no porque seamos, o en mi caso sea futbolero, voy a decir que es una de las mejores nada más por eso, ¿no? Sino realmente porque realmente tiene un trasfondo. Ok, si es una serie mexicana, todos tenemos el concepto de la típica serie mexicana, disparates, violencias explícitas, ta. No, pero no nada más es ponerlos por poner, sino ponerlos con un significado y sobre todo con un objetivo. Y yo creo, y es algo que a lo mejor no consideras que esta serie lo logró, definitivamente. Sí, creo que de pronto había cosas bastante rudas, bastante que podían hacer llegar a ser violentas incluso o explícitas para el espectador. Sin embargo, fuera de la gente que podía llegar a sentirse ofendida incluso en algún momento, creo que había gente que entendía y que tenía muy claro que había una crítica implícita dentro de esta forma de presentar el deporte de parte de alguien como Gary, pues, ¿no? O sea, creo que Gary es alguien sumamente inteligente que en ningún momento busca agredir o agraviar a su público, a sus espectadores, sino todo lo contrario, busca la entretención y la diversión, pero, pero con un trasfondo duro como es en este caso. Sí, totalmente, es básicamente un reflejo de lo que realmente pasa. Y a ti en lo personal, tanto en el lado de tu carrera, pero más allá en el personal humano, ¿qué es lo que te dejó a ti interpretar a Cuauhtémoc Cruz? Y sobre todo, ¿qué es lo que te dejó compartir y sobre todo aprender la experiencia que tú te llevas de haber formado parte de la familia Club de Cuervos? Pues me llevo muchísimas cosas. Para empezar, un gran agradecimiento a Gary por darme esta gran oportunidad, justamente.
pero igualmente un gran agradecimiento con todos y cada uno de mis compañeros por terminar siendo maestros involuntariamente en la vida y en la carrera. A final de cuentas, creo que tuve la oportunidad de coincidir y convivir con muchos de ellos, ah, trascendiendo incluso las ocasiones, trascendiendo el set. Hay muchos o varios de ellos con los cuales me sigo frecuentando, los sigo viendo, los quiero, los amo y los adoro, son encantadores, no solo en pantalla, sino detrás de... Y la realidad es que creo que de las cosas más importantes que me deja es gente, es amigos, es gente valiosa, es gente a la cual quiero mucho. Creo que eso es como es algo que no tiene realmente un valor económico, monetario, físico, sino emocional, realmente creo que pues no puedo ponerle precio, por lo tanto es de lo más importante que podría mencionar, que me ha dejado. Sí, y básicamente con eso que resaltas, ¿no? Sobre todo a las personas con las que conviviste y creas una amistad que hasta el día de hoy sigue vigente, pues no me quiero imaginar las anécdotas, ¿no? Que había en los sets de grabación, las cascaritas. ¿A ti te gusta, a ti te gusta el fútbol? Más o menos, en este momento no soy un gran seguidor del fútbol desde hace Ay, varios años, o sea, creo que desde, no vaya sé, los paradoja. 17, una cosa así, la verdad es que dejé de seguir el fútbol. Veo partidos ocasionalmente cuando de pronto se me antoja, cuando de pronto creo que es un partido que va a valer la pena o que va a ser interesante, entonces lo veo, o cuando son partidos de la selección, ¿no? O partidos de la Champions, cosas así, es que regreso al fútbol. Pero fuera de eso, no soy un gran seguidor, no soy gran pambolero. Imagínate qué curioso, porque yo recuerdo perfectamente que iba yo a una universidad, estudiaba yo la carrera de comunicación y te veíamos a ti, veíamos a todos en Netflix y era el tema de comentar, ¿no? Como teníamos una radio digital, teníamos un programa de fútbol, de deportes y era casi casi como hablar de lo que había pasado del fin de semana, los capítulos que habíamos podido ver, tres, cuatro, porque podías maratonear, veníamos, los platicábamos y si se había situaciones o noticias que había en el fútbol nacional y mundial, los relacionábamos casi todo con Club de Cuervos, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ¿cómo nos gustaría estar al menos ahí de aguador, de auxiliar del auxiliar del auxiliar del staff, con tal de estar allí en las locaciones, en los estadios, estar en las concentraciones, ¿no? Que saca la serie en el vestidor, en los programas de televisión, en las oficinas de la familia Iglesias, o sea, a nosotros, vaya, volábamos, ¿no? Con la imaginación y como de hablábamos al principio de esta entrevista de esa envidia tal vez de la buena, ¿no? De chin, cómo me hubiera gustado estar allí, ¿no? O sea, verlos allí, interpretar a un jugador, hacerlo bien y sobre todo que te paguen y que la gente te lo reconozca, pues yo creo dirían la típica frase, no tiene precio, la Claro, verdad. sin embargo, justo podremos volver al mismo punto. Cada quien habla justo de lo que piensa, de lo que imagina, de lo que cree, ¿no? O sea, yo he tenido solo dos oportunidades de salir del país. Una de ellas fue en otoño a España. Ese es mi referente, era mi referente de frío para entonces, para el momento, del mayor frío que había vivido. Pero justo en Pachuca, jugando Club de Cuervos en la madrugada, entendí dos cosas. Una, por qué se llamaba La Bella Airosa. Y Sí, dos, que era el frío más extremo que yo había vivido en toda mi vida. O sea, ni en España en pleno otoño había tenido ese frío. Y de pronto era calienta, estate listo para comenzar a grabar, grabas, descansas y de pronto parabas, no sé, podían ser 10 minutos, 20, media hora, una hora, 2 horas, y de pronto era volver a entrar a full. Entonces era sumamente complicado y las lesiones igualmente estaban a la orden del día, porque no es que estés jugando un partido real donde estás calientito, ¿no? Donde ya calentaste, estiraste y estás listo para comenzar. Y te vas 90 minutos a full y se terminó y te vas a tu casa a descansar. Es un lugar donde tienes que estar listo a cualquier momento y a cualquier hora, bajo las condiciones climáticas que sean.
bajo el cansancio que sea, grabando de pronto de madrugada, sin dormir, llegué a tener llamados de 19 horas continuas en Club de Cuervos, por ejemplo, y pues exactamente, justo son cosas que no se ven en la pantalla, pues, ¿no? Pero había momentos donde ya estábamos cansadísimos y sin haber Sí, dormido nada y con un frío exactamente. Con el insoportable. hambre y el querer estar relajado, ¿no? Bueno, pero creo que a final de cuentas, mi estimado, Sai, yo creo que la recompensa rindió sus frutos, ¿no? Obviamente a ti te sirve para impulsar tu carrera, para demostrarle al mundo de lo que eres capaz, ¿no? De tal vez a lo mejor el teatro y más allá, diría Buzz Lightyear, ¿no? Y también pues para la propia plataforma y de los demás, tus demás compañeros que también pudieron sobresalir, algunos ya muy consolidados, porque hubo nombres en el casting muy importantes del gremio actoral impresionante. Y sobre todo, pues esas anécdotas y esas experiencias que yo creo que a ti te han servido incluso para plasmarlo en tu vida personal, ¿no? Y sí, definitivamente debe haber sido todo muy anecdótico esa situación de estar allí en las grabaciones y no sé, porque sabes que no es fácil, ¿no? Uno como espectador lo dices, lo vemos y dices, estaríamos, pero del otro lado es como de, o sea, ya acabó, ya me puedo ir a sentar o algo por el estilo, ¿no? Pero yo creo que Claro, desde ese 10 punto de vista la capítulos recompensa eran es eso. 3 meses continuos de trabajo, ¿no? Entonces, no es tan sencillo y de pronto no es un lugar en el cual estés tranquilo y relajado, estás justo trabajando, pues entonces tiene sus propias complicaciones, tiene sus propias complejidades. Sin embargo, pues como creo que como en cualquier oficio y como en cualquier profesión, cuando es lo que te gusta, cuando es lo que quieres hacer, pues evidentemente no se padece de la misma forma. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Y bueno, ya una vez, obviamente, pasa Club de Cuervos, llegas a ser gobernador de Nuevo Toledo. Hiciste sufrir a los cuervos, yo me acuerdo perfectamente. Estuvo bien hasta cierto punto, estuvo bien, la verdad. Yo sí lo gocé un poco porque sí se me hizo de muy mala onda lo que sucede con el personaje, pero evidentemente, ¿no? Yo creo que tu personaje fue en lo personal, que los que más me impactó, porque te digo, su forma de ser tan firme, tan segura, tan como que no me importa quién seas, no me interesa, o sea, yo defiendo mis ideales y yo creo que eso hasta cierto punto se puede volver contagioso, ¿no? Tal vez. Pues sí, creo que fue una gran oportunidad la que me brindó Gary con todos los pasos y las modificaciones por las que transcurre el personaje y la verdad es que terminó por ser algo bastante divertido y bastante disfrutable. Sí, totalmente. De hecho, nosotros nos quedamos con ganas de tener más temporadas. O sea, acabó la cuarta y dijimos, queremos más, porque hay demasiada tela que cortar, ¿no? Digo, ojalá y en un futuro pues se pueda esto dar y sobre todo que pues podamos ver a tu personaje, ¿no? Y obviamente pasamos un poco de Club de Cuervos, obviamente continuamos con tu carrera. Y otro de los papeles que en lo personal me tocó verte, no recuerdo el nombre de tu personaje porque obviamente hay que resaltar que este personaje es orgullosamente de raíces mexicanas en una serie de antología histórica para nuestro país, como fue la llegada de Hernán Cortés con toda su tropa, con toda su gente de España, y tenemos aquí en un personaje también muy importante de la cultura azteca, ¿no? Esta serie que se estrenó hace un par de meses y que fue también un verdadero éxito, y en lo personal yo la gocé mucho porque considero, y a lo mejor te comparto un poco el pensamiento, la pregunta, que debería de haber más este tipo de series para el público mexicano, ¿no? Porque aparte de que les enseñas, también les ayudas a resaltar y a que valoren aún más esas raíces, pues orgullosamente mexicanas. Claro, creo que sin lugar a dudas Hernán era un proyecto sumamente necesario para toda la gente, para toda la sociedad mexicana. El nombre del personaje es Pushku, es el líder de los guerreros totonacas. Y pues nada, fue otro gran riesgo y fue otra gran oportunidad al mismo tiempo. Entonces, pues nada, la verdad es que se ha vuelto muy disfrutable dentro de la carrera poder realizar personajes tan diversos uno del otro, y donde justo se convierte en explorar, se convierte en probar cosas nuevas, en comprobar cosas de aprendizaje nuevas y, y que terminan por ser un gran reto. En este caso, pues la cuestión del idioma y la cuestión
de los entrenamientos que de pronto eran complicados o eran un tanto extenuantes, pues. Sí, y obviamente una experiencia completamente diferente. Pasas de los estadios, del glamour, de los carros, de las mujeres, de los representantes odiosos, a los templos, a la cultura prehispánica, a los jefes, a los rituales. Debió haber significado un cambio muy drástico, pero sobre todo yo creo que también una experiencia totalmente diferente, ¿no? Sabemos, tenemos entendidos que fue una producción grandísima también, que necesitó de mucha preproducción, de mucho estudio, incluso de gente especializada en las cuestiones históricas para irla segmentando. Y yo creo que también es sin duda alguna fue un buen parteaguas para tu carrera y sobre todo un gran aprendizaje y sobre todo experiencia de tu currículum. Sí, pues cada trabajo a final de cuentas termina por sumar algo, termina por sumar aprendizaje y termina por convertirse en una oportunidad, ¿no? Que creo que está en el histrión aprovecharla o no. En mi caso creo que me he esforzado, he intentado que cada una de las oportunidades que he tenido, pues maximizarlas a tope lo más posible y poder dejar plasmado de alguna forma, pues un poco de mi trabajo y de mis capacidades. Sí, así es. Y bueno, mi estimado Zoe, antes de terminar esta agradable charla que hemos estado teniendo contigo en estos momentos, más bien compártenos algún consejo que le quisieras dar, porque yo sé que hay muchos chicos, chicas que tal vez nos estén viendo, que nos van a seguir viendo en nuestras redes sociales, en nuestro canal, que quieran dedicarse a la actuación. ¿Qué les podrías tú aconsejar y sobre todo que tengan muy en cuenta para que realmente puedan dejar huella y sobre todo sobresalir y aún más cumplir su sueño? Uy, pues les diría primero que nada que esto no es una carrera de 100 metros, sino un maratón. Es cansado, es difícil, es complicado y hay muchas veces en las cuales te dan ganas de tirar la toalla, pero si realmente es lo que quieres hacer, pues no hay más que esforzarse día a día, día tras día, por lograr lo que quieres y por lograr tu objetivo. Ah, y la otra cosa que les diría es que no crean tanto en lo que puedan decir la demás gente. La verdad es que no son o no somos tan buenos como la gente puede decir y tampoco somos tan malos como la gente pueda decirnos. La verdad es que ese radar o ese termómetro está en nosotros y hay que creer un poco en nuestras capacidades, hay que creer en que es posible, hay que creer eh, que podemos ser nosotros los que estamos ahí en ese proyecto en el que queremos estar. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Y trabajar en consecuencia para lograrlo. Creo que eso es todo. Ah, pues bueno, ahí están las grandes palabras del buen Said Sandoval. Y antes de concluir, mi estimado, dinos en dónde te podemos seguir, tus redes sociales. Por ahí estamos viendo algunos chicos que están preguntando precisamente sobre tus talleres, dónde pueden pedir informes y dónde te vamos a ver próximamente en algún proyecto destacable. Bueno, pues en Facebook pueden seguirme a través de mi página que es Said Sandoval Actor. En Instagram estoy como Said Sandoval Oficial y ya, porque Twitter no tengo. Entonces, esas son mis redes sociales. Por ahí pueden escribirme. La realidad es que hago un gran esfuerzo por responderle a toda la gente. Intento hacerlo cada vez que puedo y lo más pronto posible. Pues nada, por ahí podemos estar en contacto. Pues bueno, está perfecto. Palabras de Said Sandoval. Para la banda pambolera, Cuau Cruz. Y bueno, pues no se pierdan, así es, sigan sus redes sociales porque para que estén al pendiente de la gran carrera del buen Said. Y bueno, a nombre de Soceradictos, te agradecemos tu tiempo y pues bueno, esperamos que no sea la última vez que nos estemos viendo por aquí. Claro que sí. Pues muchas gracias. Un placer estar por acá y saludos. Al contrario, nos estamos viendo y muchas gracias a todos los que nos siguieron. Estén al pendiente de nuestras redes sociales porque va a haber mucho contenido. Hasta la próxima.